Listo, bueno, se está transmitiendo, hubo ahí algún problema, por algo se detuvo el video anterior y entonces estamos reiniciando en este, espero que me puedan ver. Bueno, ya leímos el Salmo 3 y si gustan vamos a empezar con un repaso de lo que vimos el estudio pasado. El estudio pasado apenas se los pude enviar hoy, no me fue posible enviárselos antes, pero en él teníamos ya la descripción perdón, el repaso que dimos al resto de este atributo que empezamos hace 3 estudios. Entonces lo vamos a retomar en donde lo tomamos. Estuvimos viendo cómo la sabiduría de Dios está plasmada y está referida por Pablo al finalizar Romanos, y para hablar de ello referimos a toda lo que es la historia de la redención. ¿Perdón? No te están viendo. Diles que se vuelvan a conectar, ya les volví a mandar la última liga, es la buena. Okay. Empezamos a ver, entonces empezamos a repasar todo lo que es la historia de la redención en forma muy resumida, por supuesto. Lo hicimos a través del discurso de Esteban y a través también de una referencia antes de Esteban que él empieza en Abraham, y lo hicimos esa referencia justamente en relación con todo lo que es la historia de la salvación, y vimos cómo Dios prometió la salvación desde el Edén. Antes de sentenciar al hombre y a la mujer, después de haber sentenciado a la serpiente, y justo en la sentencia de la serpiente viene ese protoevangelio, y en ese protoevangelio vemos que se anuncia la caída de Satanás, y se anuncia también la venida de Cristo, como Dios salvaría a su pueblo. Finalmente vimos cómo todo este tema lo retomamos en Romanos, y como Pablo, al concluir Romanos, antes de la doxología, que es la que estamos analizando, es decir, cómo concluye los últimos 3 versículos en Romanos 16, hablamos de que justamente Pablo hace una referencia a que Dios aplastaría la cabeza de la serpiente, la aplastaría para dar cumplimiento a todo lo que se había prometido. Y en ese orden de ideas, lo que sucede es que vemos que todo lo que une esa historia y lo que podría parecer como fracasos en la historia de la redención, en realidad, todo lo que lo une es la sabiduría de Dios. Quien Dios, en su poder, en su omnipotencia, en su soberanía, pero también en su sabiduría, ordenó todo. Y justamente en ese orden y cómo van aconteciendo las cosas es que podemos ver el cumplimiento de la promesa dada, decretada desde antes de la fundación del mundo, anunciada por primera vez en el Edén, y reiterado ese anuncio a lo largo de la historia de la redención hasta llegar a Cristo, que viene la culminación. Es a través de la fe que vamos a conocer justamente a ese único y sabio Dios, y vamos a poder entender la fe y la razón unidas, entender justamente cómo se da cumplimiento y se enlaza toda la historia de la salvación a lo largo de la historia. Vimos cómo también gracias a esa sabiduría nosotros podemos descansar en Dios, porque es en Dios en donde podemos encontrar que Él, siendo soberano, siendo sabio, siendo eterno, siendo omnipotente, nada de lo que nos acontece escapa a su soberanía y escapa a su control. Entonces, vimos una frase de Charno que dice que las promesas del Antiguo Testamento fueron diseñadas para aquellos bajo el Nuevo, y su pleno cumplimiento debe de ser también esperado y será disfrutado por ellos. Es decir, todo ello que nos anuncia cómo se van cumpliendo las promesas y cómo va cumpliendo Dios ese plan eterno, debió haber sido una esperanza no solo para los israelitas en el Antiguo Testamento, sino que debe de ser una esperanza hoy
para todos nosotros que estamos viviendo bajo la gracia y habiendo visto el cumplimiento de esas promesas a través de Cristo. Esta soberanía y esta sabiduría de Dios nos deben de llevar a una confianza en Él, una confianza que es la certeza de que Él va a aplastar a la serpiente, como lo decretó desde antes de la fundación del mundo, lo promete en Génesis 3:15 y hace referencia a ello Pablo en Romanos 16:20. En este sentido, hicimos una referencia también a lo que cita MacArthur cuando dice: los creyentes deberían darse cuenta de que están participando en el aplastamiento de Satanás, porque junto con su Salvador y debido a su obra consumada en la cruz, ellos también pertenecen a la simiente de la mujer. Hablamos cómo justo se da a través, desde ese momento se divide la sangre, digamos, aquellos que seríamos hijos de Dios y aquellos que son hijos del diablo, como lo reitera Juan en Juan 8:44 y en Juan 8:34, me parece, y como nos hace hijos de Dios aquellos que recibimos a Cristo, como lo enseña Juan 1:12. Vimos también que hay esa promesa en que ese aplastamiento de la cabeza de la serpiente sería en forma rápida. E hicimos una reflexión justamente para no caer en buscar entender esa rapidez o esa prontitud en la forma en que va a caer o va a ser aplastada la cabeza de la serpiente, esto es Satanás, con nuestros ojos, sino que debemos de confiar en que el cumplimiento y los tiempos, las formas en que Dios va a distribuir sus misericordias y va a manifestar su gloria, está en la soberanía de Dios y en su sabiduría. Dios determinó cuándo iba a cumplir la promesa que llegaría a Cristo, como lo vimos en Gálatas 4:4-5, es decir, que Cristo iba a llegar en el tiempo que se hubiera cumplido, como Dios lo decretó. Y Dios determinó también cómo y cuándo y de qué manera daría a conocer esos misterios que estaban ocultos antes de la fundación del mundo y aún que fueron siendo develados poco a poco a lo largo del Antiguo Testamento, cómo terminan siendo develados para la iglesia, y es a través de la iglesia que es dada a conocer a incluso las potestades y los seres celestiales. Hicimos también una pequeña reflexión, si lo recuerdan, acerca de cómo Pedro en su primera carta refiere a que todos estos que profetizaron no pudieron llegar a entender bien cómo se desenvolvería esta promesa que había dado, que vamos a ver un poco más hoy si Dios nos da tiempo para ello, para entenderlas y las paradojas que presentaban en todas estas profecías. Ellos buscaron entenderlas, buscaron desenmarañar ese misterio, pero no pudieron. Y somos bienaventurados por tenerlo. Hoy nosotros que las podemos ver, debemos de considerarnos bienaventurados. Lo dijo Cristo a sus discípulos, haciendo referencia a todos aquellos hombres que anhelaron ver las promesas cumplidas, y fue hasta que ellos pudieron ver a Cristo mismo cumpliendo todas esas profecías y todo lo que habían dicho los profetas. Y entonces regresamos a lo que es la doxología, donde empezamos, y ahí retomamos nuestro estudio. Vamos a Romanos 16, por favor, versículos 25 a 27. Romanos 16, versículos 25 a 27. ¿Listos? En un segundo. Romanos 16, 25 a 27.
y al que puede confirmarnos, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. En este punto vemos esta referencia de la que hemos estado hablando acerca de el único y sabio Dios. Dios es el único sabio. Solo Él, en su infinita sabiduría, pudo haber diseñado los fines tan perfectos que son sus propios fines, que es su propia gloria, y que terminan siendo buenos para aquellos que somos beneficiados por ella. Y no solo los fines perfectos, sino los medios perfectos. Es gracias a que Él lo conoce todo, pero también a su infinita sabiduría, que Él lleva a cabo esos fines a través de esa infinita sabiduría. Un evangelio antes de que fuera abierto, como lo dice estos mismos versículos, que es abierto a todas las gentes, antes de ello era un evangelio o era una revelación dada solamente a los judíos, solamente a un pueblo. Si me acompañan, por favor, vamos al Salmo 147, versículos 19 a 20. Salmo 147, versículos 19 a 20. Vamos a leer desde el 18. Enviará su palabra y los derretirá, soplará su viento y fluirán las aguas. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios no los conocieron. Aleluya. Sin duda esto es palabra de Dios y es una palabra inspirada por Dios. Entonces es palabra de Dios, como lo vimos en los estudios, en los primeros estudios. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Dentro del plan de la redención, Dios tuvo el plan de manifestarse primeramente a una nación que levantaría de un hombre. ¿De qué hombre? Abraham. Levanta esa nación y a esa nación es a quien manifiesta sus planes, sus juicios, su carácter, sus obras a través de la revelación. Pero algo que se les olvidó a los judíos fue que desde que lo prometió en el protoevangelio y lo vino prometiendo a lo largo de los pactos del Antiguo Testamento y en concreto a Abraham, era una promesa que bendeciría a todas las naciones. Es decir, no eran palabras que se debía haber quedado guardadas el pueblo de Israel, sino que debió haber sido esa luz y esa sal que hoy es la iglesia hacia el resto del mundo. ¿Qué es lo que hace? Ese evangelio que en un momento estaba restringido a esa nación, es abierto. Fíjense, Efesios 1, 17 a 22. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál su supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder, y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, ese evangelio que por un momento estaba constreñido a esa nación, ahora es abierto a todos los que creen, a todos aquellos obviamente que van a ser predestinados, elegidos antes de la fundación del mundo,